Bueno chicos, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches para todos. Vamos a empezar con la clase de hoy. Sí, el tema que tenemos hoy para dar es neumonía. Sí, que es un tema que ustedes ya lo conocen porque los vieron en otras materias. ¿Sí? Así que los objetivos que vamos a tener en esta clase es poder profundizar un poquito en la fisiopatología de esta enfermedad y sobre todo empezar a introducirnos en lo que es la clasificación de los distintos tipos de neumonías, empezar a conocer un poco cuáles son los agentes causales de neumonía, cuáles son los factores de riesgo de padecer una neumonía, los criterios de gravedad, los criterios de internación en terapia intensiva, y el objetivo principal que queremos lograr con esta charla es que no únicamente quede claro la patología, sino que empiecen a relacionar a la neumonía con los conceptos que vimos anteriormente de fisiología respiratoria, así que empiece a cerrar todo lo que estuvimos hablando anteriormente, ¿sí? Así que lo primero que vamos a decir es la clasificación de neumonía de la comunidad, ¿sí? Que lo que tiene que quedar en claro es que va a ser una infección del parénquima pulmonar, donde se va a manifestar por sintomatología y signos de una infección respiratoria baja, ¿sí? Y que lo que tiene que estar sí o sí es un infiltrado nuevo en la placa radiográfica que anteriormente no era conocido, ¿sí? Y para poder diferenciarlo de otra clasificación de neumonías, la neumonía de la comunidad va a ser en aquellos pacientes que no hayan estado hospitalizados durante los 14 días previos, ¿sí? Entonces lo que tiene que quedar claro es que se va a caracterizar por un cuadro de inflamación e infección pulmonar, ¿sí? De origen agudo, donde la sintomatología que te va a manifestar el paciente se va a caracterizar de los cuadros de infección respiratoria baja, y que en la placa radiográfica debe haber un infiltrado que no era conocido, que previamente no lo tenía, y que además el paciente que tiene esta sintomatología durante los 14 días previos no tenga historial de internación, ¿sí? Y obviamente tampoco se encuentre en internación en un geriátrico o en un centro de rehabilitación, ¿sí? Bien, ¿qué criterios vamos a tener para poder definir esta neumonía? En las 48 horas previas de ingreso al sanatorio se debe considerar y que, como dijimos antes, 14 días no hayan estado internados en otro lugar. El hallazgo clínico debe tener por lo menos un criterio mayor, los cuales son la tos, la expectoración, temperatura mayor a 37,8, o puede tener dos criterios menores, los cuales son el dolor pleurítico, la disnea, alteración en el estado de conciencia y la leucocitosis, o sea, el aumento de los glóbulos blancos, por lo menos mayor a 12.000. ¿Sí? Entonces, hay que empezar a reconocer cuáles son los signos, cuáles son los síntomas de la neumonía y poder establecer cuáles son los criterios mayores y cuáles son los criterios menores, ¿sí? Y como dijimos anteriormente, de que sí o sí haya un infiltrado en la placa nuevo y que este infiltrado no se justifique por alguna causa no infecciosa, como por ejemplo un tromboembolismo pulmonar, un edema agudo de pulmón o una neoplasia, ¿sí? Bien, ahora lo que vamos a hablar es de otra clasificación de neumonía, donde aquellas son la neumonía intrahospitalaria. Entonces ahora con esta les va a cerrar lo que dijimos anteriormente de la neumonía de la comunidad, donde se considera hasta pacientes de 2 días de ingreso hospitalario y que no haya tenido historial de internación de 14 días. La intrahospitalaria va a ser aquella neumonía que comienza después de las 48 horas de ingreso hospitalario, por lo tanto, a esta sintomatología, a este infiltrado nuevo en la placa, lo vamos a otorgar a la internación, ¿sí? Y dentro de la neumonía intrahospitalaria hay dos grupos de presentación, aquellos tempranos que ocurren dentro del 4.º al 7.º día de internación en el sanatorio, o aquellos tardíos que ocurren después de una semana, ¿sí? Y dependiendo si son tempranos o tardíos, tienen mayor afinidad o mayor prevalencia a ser originados por diferentes bacterias, ¿sí? Como por ejemplo, en cuadros tempranos por neumococo o por Haemophilus influenzae. Bien, el diagnóstico clínico entonces va a ser en aquellos pacientes que cursan más de 2 días de internación, que tienen un infiltrado nuevo y que, como nombramos anteriormente, van a tener criterios menores o mayores
en su clínica, así como son la fiebre o la hipotermia, leucocitosis o leucopenia, y lo que es la sintomatología respiratoria de el aumento tanto en la cantidad de las secreciones como en la purulencia de ellas, ¿sí? Bien, y además, no es motivo de esta clase, pero es para que lo vayan sabiendo, hay un tercer tipo de neumonía muy estudiada en la actualidad, que es la neumonía asociada a la ventilación mecánica, así que se ve mucho en las terapias intensivas que el rol del fisioterapeuta respiratorio para prevenirlas tiene que ser fundamental, y cuando ocurren, obviamente fundamental en el tratamiento, pero que quede claro que la neumonía asociada a la ventilación mecánica va a ser en aquel paciente que haya sido destetado, retirado hace poco de la ventilación mecánica, o que esté en asistencia respiratoria invasiva, que progresa con infiltrados en la placa y con los criterios mayores y menores que nombramos anteriormente, ¿sí? Para hablar un poquito de la epidemiología en nuestro país, sabemos que es la sexta causa de muerte en la población en general, y que en los pacientes añosos de mayores de 60 años se considera la quinta causa de muerte, ¿sí? Y que en otros países, en Estados Unidos, donde se hizo, se sabe que de cada 1000 habitantes hay 10-15 casos por año, ¿sí? Y que obviamente en el invierno es donde más se ven estos pacientes. Bien. Como posibles causas de neumonía, lo que le tienes que quedar claro es que vamos a tener lo que se conoce como neumonías típicas y como neumonías atípicas, ¿sí? Cuando hablamos de algo típico o de algo atípico, es por la bacteria, ¿sí? El agente causal. Cuando hablamos de una neumonía típica, sabemos que casi un 70% es causado por el estreptococo, ¿sí? Y son neumonías estreptocócicas. Además, lo puede generar el Haemophilus influenzae y el Staphylococcus aureus, ¿sí? Que son los que mayormente se ven en las neumonías típicas. Y después vamos a tener las neumonías atípicas, que las causarían otro tipo de bacteria, las neumonías asociadas a los criterios, a la salud, que sería la neumonía intrahospitalaria, la neumonía en pacientes inmunocomprometidos, ¿sí? Donde van a tener ya las defensas muy bajas, y hay otras bacterias que a ciertos pacientes no le generarían un cuadro de infección e inflamación pulmonar, pero a estos pacientes, como están inmunocomprometidos, sí les genera un desbalance. Y después vamos a tener, como nombramos anteriormente, lo que son la neumonía de nosocomio, que se suele generar por síndrome de microaspiración, ¿sí? Por mal manejo de la saliva, del trago subglótico, es una microaspiración silente, ¿sí? El paciente tiene mal manejo durante varios días, va tragando esa saliva que genera una colonización en el tracto respiratorio y comienza con la neumonía debido a una aspiración, ¿sí? A un mal manejo glótico. Y como nombramos anteriormente, que no es objetivo de esta clase, es la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Después tenemos la frecuencia con las que los patógenos generan neumonías, ¿sí? Y vemos que hasta un 75% de las neumonías son generadas por el estreptococo. Después lo sigue la microaspiración de estos pacientes, la clamidia, Haemophilus, ¿sí? Esto no es únicamente, la idea es que entiendan que el mayor porcentaje de neumonía es causado por el estreptococo. Bien, esto sí es muy importante, es poder interpretar cuáles son los factores de riesgo para que nuestros pacientes tengan neumonía, ¿sí? Y obviamente van a ser la población adulta, ¿sí? Lo que serían los ancianos, que se los considera aquellos mayores a 65 años, los pacientes inmunocomprometidos, como nombramos anteriormente, los pacientes con insuficiencia renal crónica y con insuficiencia cardíaca congestiva, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y los pacientes neurológicos, los pacientes neoplásicos, alcohólicos, diabetes y las cardiopatías, ¿sí? Esto tiene que quedar en claro cuando yo tengo un paciente que tiene varias comorbilidades y, por ejemplo, que lo tenemos varios días internados, que tiene mal manejo subglótico, que se moviliza poco, que tiene 70 años, tiene insuficiencia renal crónica, diabetes, tiene alguna secuela neurológica, yo sé que es un paciente con factores de riesgo a desarrollar una neumonía, ¿sí? Entonces,
Hay veces que se puede prevenir, hay veces que no se puede prevenir, pero en la cabeza del kinesiólogo que atiende a estos pacientes tiene que empezar a detectar cuál es el estereotipo de paciente que me puede desarrollar una neumonía, ¿sí? Bien, el cuadro clínico de las neumonías es sumamente variable en la intensidad. ¿Estamos? Y obviamente, dependiendo a la intensidad de presentación, a la severidad que tenga la neumonía, va a ser el tratamiento que requiera nuestro paciente, ¿sí? Si es un tratamiento de sostén, si es un tratamiento mínimamente invasivo, o si es un tratamiento muy invasivo, con requerimiento de anestésicos, de sedantes, de bloqueantes neuromusculares, de ventilación mecánica, de medicación inotrópica, ¿sí? De terapia de restricción de fluidos, ¿sí? Vamos a tener neumonías leves que no generan ninguna signología o sintomatología interesante en el paciente, y vamos a tener neumonías que progresan a distrés respiratorios severos que comprometen a la vida de nuestros pacientes, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros empecemos a diferenciar signos, síntomas, criterios de severidad para poder determinar si la neumonía está generando un compromiso muy leve o un compromiso mayor en nuestro paciente. Dentro de esto, ¿qué vamos a evaluar? Vamos a tener en cuenta si tenemos un paciente febril o afebril, vamos a tener en cuenta qué rescate de cultivo tuvo nuestro paciente, ¿sí? A todo paciente que ingresa a un sanatorio y que comienza con estos criterios mayores y menores de una neumonía adquirida en la comunidad, una neumonía nosocomial, se los cultivan por completo. ¿Qué quiere decir? Se busca todo el agente causal del cual le causó esta infección, esta inflamación respiratorio, para tratar de detectar cuál es el patógeno y así poder acertar, poder darle el antibiótico necesario según el patógeno detectado, ¿sí? Lo que se suele hacer en los sanatorios es, dependiendo del contexto del paciente, se comienza con un tratamiento empírico, un tratamiento precoz de antibiótico-terapia, y luego o sea, son antibióticos de amplio espectro, ya que el rescate de la bacteria, del patógeno que generó la neumonía, por lo menos me va a tardar entre 1, 2 a 3 días, ¿sí? Entonces es importante, con antibiótico terapia de amplio espectro, empezar a tratar a nuestro paciente. Y después, cuando el laboratorio te informa cuál es el patógeno causal y a qué antibiótico es reactivo y a cuál no es reactivo, se ve si se continúa con el tratamiento, si se ajusta la dosis o si hay que cambiar a otro antibiótico. Nosotros como kinesiólogos en estos pacientes tenemos que tener en cuenta, obviamente, si tenemos a un paciente febril, si tenemos a un paciente con requerimiento de oxigenoterapia, entender todas las comorbilidades previas que tenga nuestro paciente, porque la neumonía va a desencadenar y a progresar las comorbilidades previas que tenga, ¿sí? Si tiene secreciones respiratorias, si es capaz de limpiar su tracto respiratorio solo o requiere fisioterapia respiratoria, si es un paciente disneico con necesidad, con esa sensación de falta de aire, si está taquipneico, si tiene dolor, ¿sí? Evaluar las capacidades pulmonares, tener en cuenta si es un paciente que se puede autovaler en la internación, que se moviliza, que no se moviliza, que come, que no come, que se está hidratando, que no se está hidratando, ¿sí? Y esto es sumamente importante para nosotros y tenemos que estar atentos. Por ejemplo, nosotros tenemos a un paciente con una neumonía leve que requiere nuestro paciente oxigenoterapia a bajo flujo, por ejemplo, con una cánula nasal de 2 litros, para mantener una saturación entre 94 y 95, que sería lo normal. Sabemos, y es objetivo de lo que estoy diciendo, es que relacionen con fisiología respiratoria, que cuando tenemos un paciente febril, la curva de disociación de la hemoglobina se va a correr alejando la entrega de oxígeno hacia los tejidos, ¿sí? Entonces, cuando tenemos a un paciente febril, nosotros nos tenemos que adelantar y pensar que nuestro paciente va a necesitar mayor requerimiento de oxigenoterapia. Entonces es donde más atento tengo que estar para que nuestro paciente no esté en deuda de oxígeno, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener en cuenta si hay que aumentarle el flujo o si hay que cambiar de dispositivo.
¿sí? Y tener en cuenta siempre el parámetro de la disnea, ¿sí? Vimos en anteriores clases cómo evaluar la disnea, que la podemos hacer a través del score, el MRC, que es una escala muy fácil de 0 a 4, lo vimos anteriormente, o la escala de Borg de disnea, que es un poquito más complicada y que se suele utilizar sobre todo en pacientes cuando se realiza ejercicio. ¿Estamos? Y por supuesto, para determinar el cuadro clínico es indispensable realizar una radiografía de tórax para poder tener una imagen del daño y el compromiso pulmonar que tenga nuestro paciente. Bien, acá sí vamos a explicar un poquito lo que es la fisiopatología y la evolución natural de la neumonía, ¿sí? Sabemos que el desenlace principal, lo que pasa en estos pacientes, es un cuadro de inflamación e infección bronquial, ¿sí? Del tracto respiratorio bajo, por la aparición de un patógeno, de una anoxa, en el tracto respiratorio del paciente. Entonces lo va a atacar a través de infiltrado celular. Esto lo que me va a generar es una alteración, ¿sí? Tengo a mi alveolo ocupado de células, ¿sí? De macrófagos alveolares, de tejido celular. Entonces yo voy a tener una alteración en lo que conocemos como ventilación-perfusión, que es la causa predominante de hipoxemia en toda neumonía. Como yo voy a tener un alveolo pobremente ventilado, porque en vez de tenerlo ocupado de aire, lo tengo ocupado de células, vamos a tener el espacio muerto aumentado, ¿sí? Y ustedes saben que a mayor espacio muerto, menor volumen corriente ingresa al sistema de nuestro paciente. Entonces esto va a generar un desencadenante en la clínica de este paciente, ¿sí? Y que además, cuando hay una infección activa en todo paciente, se desencadena una respuesta inflamatoria, ¿sí? Que va a ser proporcional a la purulencia, a la infección que genere este patógeno. Y puede generar la aparición de sepsis, de falla multiorgánica, ¿sí? Que es donde más atentos tenemos que estar nosotros, porque un paciente que lo veníamos manejando bien en internación general o en la misma terapia intensiva, va a comenzar con falla multiorgánica y sobre todo si es un paciente con factores de riesgo y con comorbilidades previas, se va a desestabilizar, ¿sí? Así que tenemos que estar muy atentos. Esto es lo que acá explica lo que hablaba anteriormente. Por ejemplo, nosotros tenemos a un paciente que está cursando internación con la neumonía, y es EPOC, y es diabético, y es insuficiente renal crónico. Esta neumonía que le genera un aumento de su trabajo sistémico, un aumento en el consumo de oxígeno, que está febril persistente, va a gatillar, ¿sí? Va a desencadenar que esas comorbilidades empeoren, ¿sí? Entonces, hay muchas veces que la neumonía no es la que termina de deteriorar al paciente, sino lo que lo deteriora y termina con la vida de nuestros pacientes es el gatillado de la comorbilidad previa. Bien. Ahora lo que vamos a hablar un poquito para entrar más en la fisiopatología de la neumonía son dos patrones característicos, los cuales son la presencia de lesión alveolar y la presencia del broncograma aéreo, ¿sí? Cuando hablamos de lesión alveolar, es un sinónimo a decir de ocupación. ¿Qué queremos decir? Que el aire va a ser reemplazado por exudado o transudado, dependiente de la cantidad de proteínas que tenga este líquido, ¿sí? Y vamos a decir a través de una imagen radiográfica que cuando el alveolo está ocupado por células, vamos a decir que tiene un foco consolidativo, ¿sí? Y es lo que vemos en las imágenes radiográficas como opacidades, ¿sí? Zonas bien blancas. Y obviamente lo que pasa es que esa ocupación se va a diseminar, se va a transmitir, a traslocar por el pulmón, sobre todo por la presencia de los poros de Kohn y por los poros de Lambert, ¿sí? Los canales de Lambert, perdón. Como ustedes saben, son los encargados de la ventilación colateral, ¿sí? Que nos facilitan para hacer muchas técnicas de higiene bronquial.
también son los encargados de transmitir no únicamente el aire, sino que cuando están ocupados van a traslocar ese exudado o transudado que tengan nuestros pacientes, ¿sí? Y lo que es muy importante y que tienen que empezar a detectar ustedes es el broncograma aéreo, ¿sí? El broncograma aéreo en una placa radiográfica o en una tomografía de un paciente sin presencia de neumonía o de alteración pulmonar no se va a ver, ¿sí? Porque lo que vemos nosotros es el bronquio lleno de aire y alrededor no hay ningún área densa, ¿sí? Porque tenemos al pulmón aireado. Pero cuando yo tengo a un paciente con neumonía, que tengo ocupación de los espacios aéreos con trasudado o exudado, esa zona se va a ver bien blanca, es bien densa. Por lo tanto, los alvéolos que van a rodear al bronquio se van a ver, o sea, lo que se va a ver es líneas negras pequeñas por diferencia de densidad, ¿sí? Acá el bronquio va a tener menor densidad que el área ocupada. Y lo que se ve es esta imagen de acá, ¿sí? En el campo pulmonar derecho de nuestros pacientes tiene un foco consolidativo, esto es una tomografía de tórax, un corte transversal de tomografía. Lo que ven a la izquierda es el pulmón derecho de nuestro paciente y lo que ven a la derecha es al revés, donde vemos una neumonía a predominio basal posterior, con derrame pleural y con un foco consolidativo, y esto negro que vemos es el bronquio, ¿sí? Que se ve por diferencia de densidad. En una tomografía de un paciente normal con un pulmón totalmente aireado, esto no se ve. Entonces es un signo radiológico patognomónico de neumonía y se llama broncograma aéreo y es muy importante que ustedes lo empiecen a tener en cuenta. Bien, esto ya lo estuvimos hablando, cuál es el patrón radiológico característico de la neumonía. Lo que sí les tiene que quedar claro es que hablamos anteriormente de lo que es neumonía típica y atípica, que va a haber patrones radiológicos que te hacen pensar a vos que es una neumonía por cierto patógeno, pero que tiene una sensibilidad limitada y que vos por placa no podés decir esto es una neumonía neumocóxica, ¿sí? Ni la clínica ni la radiografía por sí solas te permiten especificar el patógeno, ¿sí? Por lo tanto es tan importante comenzar con el tratamiento empírico de antibiótico y realizar el cultivo total de nuestros pacientes para saber cuál es el patógeno causal. ¿A qué voy? Por ejemplo, acá tenemos a un paciente donde se ve en su pulmón derecho, en el campo pulmonar derecho, una opacidad completa, ¿sí? De lo que sería el lóbulo medio y el lóbulo superior, ¿sí? Y acá, cuando vean la clase de atelectasia, ¿sí? que mostramos varias radiografías y explicamos que como hay una atelectasia, hay una pérdida de esa presión y de ese volumen que tiene el alveolo, que te tracciona la vía aérea hacia el lado de la atelectasia, ¿sí? Yo perdí presión acá, entonces reabsorbo, me traigo lo del lado contrario. Cosa que no pasa en la neumonía, porque el espacio aéreo de la neumonía está ocupado, pero por líquido celular, por exudado y por transudado, ¿sí? Acá lo que vemos es una imagen de una neumonía por neumococo. Entonces ya podemos decir que es una neumonía típica del agente más causal, o sea, más prevalente, casi del 75% de estas patologías, ¿sí? Acá vemos otro tipo de neumonía, ahora en el campo izquierdo, ¿sí? Donde se ve la opacidad del lóbulo medio del pulmón izquierdo. Bien, ahora, ¿cómo diagnosticamos a que nuestro paciente y confirmamos que tiene neumonía? Lo que vamos a hacer es el análisis de expectoración, ¿sí? El análisis de esputo. Le pedimos a nuestro paciente, si tiene la capacidad de hacerlo él solo, de expectorar en un tarrito de cultivo y eso se manda al laboratorio, hacen una tinción de los gram negativos y pueden detectar cuál es el agente causal de la neumonía. Se le hace un cultivo total de nuestros pacientes, sobre todo el hemograma, ¿sí? Y también lo que se suele analizar es
un cultivo de orina para saber si tiene neumococo en orina. Si tiene derrame pleural, se punza ese derrame pleural y se manda también al laboratorio para saber cuál es la densidad del líquido, si tiene proteínas, si no tiene proteínas, y poder entender mejor el cuadro. Los antígenos en relación a la bacteria que se haya detectado, se le hace PCR, obviamente dependiendo también de qué característica tengan nuestros pacientes, y radiografía y tomografía de tórax, ¿sí? Estos serían métodos no invasivos que se suelen hacer a todos los pacientes que cursan internación por una inflamación o una infección de origen pulmonar, ¿sí? De un cuadro respiratorio bajo. Después tenemos lo que son los métodos no invasivos, ¿sí? Que requieren una introducción invasiva al sistema respiratorio de nuestro paciente, requieren anestesia, requieren sedación, y muchos de estos requieren la aparición de ventilación mecánica, ¿sí? Para ser necesarios. Entre ellos tenemos la aspiración transtraqueal y la succión nasotraqueal, eso lo hacemos los kinesiólogos respiratorios. Los médicos nos informan que van a cultivar a este paciente y que necesitan un aspirado traqueal, por lo tanto, se realiza una técnica séptica, una técnica limpia, donde se toma la muestra de la secreción bronquial de nuestro paciente, eso se manda a un tubito colector y se envía al laboratorio, y al día o a los 2 días te avisa cuál es el patógeno presente en la secreción bronquial para que el servicio médico pueda darle el antibiótico justo y necesario, ¿sí? Otros métodos diagnósticos invasivos es la broncoscopía, donde se hace el lavado bronquioalveolar, ¿sí? Estos lo hacen el servicio de neumonología, hace el lavado bronquioalveolar. Después tenemos el aspirado transtorácico, la toracocentesis y la toracoscopía, que puede ser realizada o por el servicio de neumonología o por el servicio de cirugía del sanatorio en el que trabaja. Bien, ¿qué pacientes van a ser los que por una neumonía llegan a terapia intensiva? Las indicaciones son aquellos pacientes taquipneicos con frecuencia respiratoria mayor a 30, presión arterial diastólica menor a 60, nitrógeno de urea mayor a 19 y alteración del estado de conciencia, ¿sí? Son indicaciones que, sin el contexto, porque tenga una u otra, no son motivos únicos para ir a terapia intensiva, ¿sí? Obviamente, si presenta las 4, seguramente esté en terapia intensiva, pero hay que entender el contexto de nuestro paciente, las comorbilidades que tenga, la edad que tenga. El estado de conciencia es fundamental porque va a ser lo que va a determinar si puede cursar internación en una sala general con cuidados no invasivos o requiere cuidados invasivos, cuidados críticos, ¿sí? ¿Cuáles son los predictores de mal pronóstico? Y en esto sí me quiero detener porque es muy importante. Como dijimos anteriormente, pacientes añosos mayores a 65 años son los de mayor riesgo. La presencia de comorbilidades, donde ya nombramos a todas, y acuérdense la importancia de una neumonía en un paciente inmunosuprimido, inmunocomprometido, en pacientes neoplásicos, ¿sí? Una neumonía le genera un desequilibrio muy importante. Obviamente hallazgos físicos, va a ser un paciente de peor pronóstico y de mayor gravedad, aquel paciente taquipneico con mucha disnea, con una respiración paradojal, que esté febril persistente, ¿sí? Por supuesto que la placa que tenga mayor opacidad, la placa que tenga derrame pleural, me va a informar un peor pronóstico de mi paciente, ¿sí? Por lo tanto, vamos a poder decir cuáles son la neumonía severa que cursó internación en terapia intensiva, donde tenemos criterios mayores y criterios menores, ¿sí? Los criterios mayores van a ser la necesidad de asistencia respiratoria mecánica invasiva para tratar esta insuficiencia respiratoria que origina la neumonía, o la presencia de un shock séptico, ¿sí? Que se va a caracterizar por la bacteriemia y el requerimiento de drogas vasoactivas en estos pacientes. Y después vamos a tener criterios menores como son la presión arterial menor a 90 sistólica y menor a 60 diastólica, que sea una neumonía de múltiple afectación, lo que se conoce como multilobar,
un índice Kirby, que es el índice que relaciona, nosotros lo conocemos mayormente como PAFI, ¿sí? Es el índice que relaciona la presión arterial de oxígeno a través de un estado ácido-base, que lo vimos en la tercera clase, con la fracción inspirada de oxígeno, ¿sí? Y que vamos a decir que estamos en presencia de una neumonía severa cuando hay uno de los dos criterios mayores o dos de los tres criterios menores, ¿sí? Bien, y por último, para finalizar, la importancia no únicamente de sus pacientes, sino de su contexto familiar y no únicamente del paciente en internación, sino ese paciente que ustedes ven en el domicilio, la importancia de la prevención, ¿sí? ¿Cómo se puede prevenir la neumonía? Es a través de la vacunación. ¿Qué paciente se tiene que vacunar ante ponerse la vacuna antineumocóxica y la de la influenza? Es todo aquel paciente mayor a 65 años, todos los años debe vacunarse, o pacientes menores de 65 años con presencia de comorbilidades como las que nombramos anteriormente, ¿sí? Insuficiencia renal crónica, pacientes con alteración hepática, cardiopatías, neurológicos, ¿sí? Así que bueno, el día viernes vamos a ver en la clase de consulta. Espero que podamos resolver las dudas que le haya quedado, tanto de la clase de neumonía como de la atelectasia. Y acuérdense que el objetivo principal es que empiecen a cerrar todo lo que vimos de fisiología respiratoria con las patologías, ¿sí? Y acuérdense que no es objetivo ahora de la cátedra indagar mucho sobre técnicas de higiene bronquial o de tratamiento de ventilación mecánica no invasiva, oxigenoterapia, si eso lo vamos a ver en el segundo cuatrimestre. El objetivo es que quede clarísimo fisiología respiratoria y que queden clara la fisiopatología y el cuadro clínico de las enfermedades que estuvimos viendo hasta ahora, ¿sí? Así que bueno, cualquier cosa que necesiten estamos en contacto.